Saludos, mis amados. Lo que vamos a compartir en este vídeo lo hacemos por una noticia que ha estado circulando en los medios de comunicación sobre el frenado del núcleo de la Tierra y el cambio del sentido del mismo. Lo que les vamos a compartir proviene de un antiguo artículo que había visualizado en distintos blogs y páginas web de internet. Y quiero prevenirles antes que parte de lo que van a escuchar al principio de este vídeo no creemos que sea cierto. Cuando se habla sobre todo de las catástrofes y después daremos una explicación del porqué. Bueno, pues vamos con ello, vamos con el artículo antiguo este. Dice así, en la antigüedad se observaba mucho el cielo estelar, donde se buscaban todo tipo de augurios y señales. Tenían creencias en distintos dioses, pero el más reverenciado siempre fue el sol. En Egipto conocían el llamado cinturón de Orión, que está formado por las estrellas Anitak, Anirán y Mintaka, conocidas como las Tres Marías, y guardaban una correspondencia exacta con las tres pirámides de Giza, en Egipto. En la antigua mitología y cosmología egipcia se identificaba a Orión con el dios Osiris y a Sirio con la diosa Isis. Para los egipcios, Ra era el dios Sol y el origen de la vida en la mitología egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, creador de la vida y responsable del ciclo de muerte y resurrección. También para los antiguos mayas era el dios Sol, era a menudo representado por un jaguar, un águila o un venado, animales que representaban el poder. Se dice que era generador de luz, del tiempo, el calor y los cuatro rumbos que tenía el universo en su vasta extensión. Y la gran Vía Láctea representaba para los mayas la gran madre cósmica, de donde nació toda vida. Y a la gran protuberancia central en su centro, ellos lo percibieron como el útero cósmico. Ahora, esta imagen es de una de las planchas o láminas de oro que se encontraron en la legendaria cueva de los Tallos en Ecuador. El significativo simbolismo de la imagen sorprende porque en ella podemos ver una pirámide escalonada con letras abajo y un sol en la cúspide de la pirámide. Por encima de ella, una serpiente aparece a cada lado del sol. Y es curioso, porque es el mismo simbolismo que vienen usando las élites mundiales, ¿no les parece? Solo que esta plancha tiene unos miles de años. El sol que brilla por encima de la pirámide es el antiguo dios Sol. Continuando con el artículo. Según los cálculos extraídos de los conocimientos mayas, el movimiento de traslación del Sol gradualmente llevará a su posición a alinearse con el mismo centro de la galaxia. El reloj galáctico estará en el punto cero y comenzará un nuevo ciclo precesional. Pero, ¿qué es lo que es tan importante para ellos en relación con la Vía Láctea? ¿Y por qué los mayas estaban tan interesados en ello? Así como el ecuador de la Tierra divide el planeta en dos hemisferios, el norte y el sur, el ecuador galáctico es el término astronómico para la línea divisoria de la Vía Láctea, separando la galaxia en dos mitades. Los mayas predijeron que a partir de la fecha de su civilización, desde el 4 Ajau al 8 Kunku, es decir, desde el año 3114 a.C., se produce un ciclo de 5125 años. Se cree que finalizó el 21 de diciembre de 2012, cuando se supone que el Sol recibiría un rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia con la que está alineado. Esto probablemente cambiaría su polaridad y produciría una gigantesca llamarada solar. Antiguas tradiciones afirman que cuando el Sol pasó por los 16 grados del signo zodiacal de Leo, en el año 9792 a.C., una luz
abrasadora proveniente de nuestra estrella alcanzó la Tierra y el cielo pareció desmoronarse, ya que la Tierra se inclinó sobre su eje. Y cuando el Sol volvió a salir por el horizonte, era de hecho un nuevo horizonte, ya que la Tierra se había dado la vuelta. Los egipcios lo simbolizaron agregando un círculo en la cruz de Ankh, que es el símbolo de la vida eterna. Se supone que el Sol se mantendría en este nuevo horizonte hasta el siguiente cataclismo, en un ciclo de continuas destrucciones y renacimientos. En Alaska aún pueden verse los restos de esta gran catástrofe de hace unos 12.000 años. Todos los seres vivientes, tanto animales como plantas, se congelaron repentinamente, en pocos segundos, produciendo la extinción de todos los grandes animales y marcando el fin de una era. Y el artículo continúa. Pero, ¿qué causó la extinción de tantos millones de animales? La catástrofe fue de grandes proporciones y que hoy todavía pueden verse sus restos. En el valle del Yukón, junto al río del mismo nombre, puede verse un claro registro de esta súbita extinción. Se encuentran restos de animales desparramados por todo el paisaje, mezclados con los huesos. Se encuentran también los restos de los árboles. Todo parece indicar que desde el interior del Sol se liberaron unas enormes fuerzas electromagnéticas y se produjeron gigantescas llamadas que enviaron una gran onda de partículas a la Tierra. Las partículas impulsadas por el Sol produjeron en la atmósfera de la Tierra una apariencia de estar en llamas. Estas partículas afectaron también al cinturón de Van Allen, que es una zona de la magnetosfera terrestre donde se concentran partículas cargadas. Cuando los polos se llenaron de auroras formadas por las partículas que caían, el campo electromagnético de la Tierra se sobrecargó y estalló, produciendo un impresionante cortocircuito. Al perder su protección magnética, toda la atmósfera del planeta fue bombardeada por partículas que caían. Los que todavía viviesen podrían contemplar el cielo como si ardiera con toda intensidad, tal como se dice en textos antiguos, que decían: la luz de las luces se encuentra alrededor del mundo ahora. Y esto solo fue el principio de todos los grandes cambios que se dieron. La Tierra comenzó a inclinarse. Como una directa consecuencia de este volteo, la corteza terrestre se relajó y quedó flotando, y los continentes se desplazaron varios cientos de kilómetros en muy poco tiempo. Cualquier testigo del fenómeno observaría como si el cielo se viniese abajo, que es por otra parte la explicación que se ofrece en los textos antiguos. Luego se produjeron grandes seísmos, las capas terrestres se movieron, se elevaron nuevas montañas, la tierra se agrietó y se abrió, algunas islas se hundieron en los océanos y los volcanes entraron en erupción por todas partes. Se generaron grandes cambios en la superficie de la Tierra, por ejemplo, el actual continente antártico, que estuvo situado en la zona ecuatorial y que fue desplazado a su actual ubicación polar. Continúa el artículo. Los cálculos de los antiguos mayas respecto al campo magnético del Sol establecieron que al cabo de unos miles de años se produce otra gran reversión. Cuando esto sucede, enormes llamas solares escapan del Sol y caen sobre los polos de la Tierra. El campo magnético de la Tierra se revierte y por lo tanto nuestro planeta empieza a girar en sentido contrario, convirtiéndose el polo norte en el sur y viceversa. Charles Hancock, en su libro La senda del Polo Sur, escribe: he hallado evidencia de 3 posiciones diferentes del Polo Norte recientemente. Durante la última glaciación de América del Norte, el Polo Norte parece haber estado ubicado en la bahía de Hudson, aproximadamente a 60 grados de latitud norte y 83 grados de longitud oeste. Parece ser que se desplazó a su sitio actual, en medio del océano Ártico, hace unos 12.000 años. Los métodos para obtener datos sobre la radiación también nos sugieren que el Polo Norte llegó a la bahía de Hudson hace unos 50.000 años. Antes de esa fecha, se encontraba ubicado en el mar de Groenlandia, aproximadamente a 73 grados norte y a unos 10 grados longitud este.
30.000 años antes es probable que el Polo Norte haya estado en el distrito del Yukon en Canadá. Si el Polo Norte cambia, el Polo Sur cambia también. Es innegable que existe un vínculo entre las eras glaciares y las regresiones magnéticas. El profesor Charles Ward, de la Universidad de Queen, en Belfast, expresa su opinión. La causa de todos estos cambios, uno de los mayores acertijos de la historia geológica, aún no ha sido desvelada, a pesar del esfuerzo realizado por generaciones de astrónomos, biólogos, geólogos, meteorólogos y físicos. Albert Sloman, en su libro El Gran Cataclismo, expone algunas interesantes ideas al respecto. Fue el cataclismo que destruyó la Atlántida. El día de la destrucción puede deducirse que el zodíaco se movió de Cáncer a Leo y luego misteriosamente se detuvo súbitamente. El campo magnético de la Tierra cambió, el núcleo interno se movió en sentido contrario y el zodíaco por el que se movía también cambió de sentido. Y este es el movimiento que seguimos en la actualidad. Esta gran reversión calculan que se produjo el 27 de julio de 9792 a.C., cuando se estaba en la era de Leo y la Tierra se volteó de su eje. Para confirmarlo, Heródoto escribió: el Sol se cayó al mar. Eso es así porque la Tierra empezó a girar en sentido inverso, tal como sigue haciéndolo en nuestros días. Si observamos el movimiento de Venus, podemos ver que hizo un giro de 360 grados. En la vida de los atlantes, esto significó que a partir de ese día todo debía suceder en la dirección opuesta. Ello significó que el campo magnético de la Tierra había sufrido un vuelco. El polo norte se convirtió en el polo sur y eso provocó la rotación en el interior de la Tierra. A partir de ese día la precesión tomó la dirección opuesta. Eso es lo que quisieron explicarnos. Cuando el Sol volvió a salir por el horizonte, este era un nuevo horizonte. Este Sol iba a quedarse en su horizonte hasta el día de la próxima reversión, después del cual puede comenzar un nuevo ciclo. Y ya terminamos con el artículo. Los mayas, al igual que los egipcios, calcularon la misma fecha de final del ciclo, considerando la gran diferencia de sus respectivas épocas de esplendor y sus distintos calendarios. Se trata de algo realmente sorprendente. En el antiguo Egipto, la constelación de Orión era representada por la figura de un hombre caminando, y a menudo lo mostraban con su mano levantada, ya sea sosteniendo la cruz de An, símbolo de la vida eterna en Egipto, o una estrella. Según el Egipto Lowalis-Burge, el símbolo estelar tiene un significado de puerta, por lo tanto indica que en ese lugar, encima de su brazo extendido, hay un portal estelar en el cielo. Según distintas opiniones, el portal de Orión estará abierto por unos meses al final de un ciclo. Se supone que entonces la rotación de la Tierra disminuirá rápidamente hasta empezar a girar en el sentido opuesto. Dado que ahora gira de oeste a este, luego girará de este a oeste. Las escrituras de los egipcios señalan que Venus estaba en una posición específica en el código en el año en que la Atlántida fue destruida. En Egipto existió un complejo subterráneo que Heródoto denominó el Gran Laberinto, pues contenía más de 3.000 habitaciones. Se supone que es allí donde se efectuaron los cálculos astronómicos y donde se guardaron. Si contemplamos los acontecimientos de 9792 a.C., podemos ver que se describe que llamas solares encenderán la atmósfera de Venus como la luz polar y se tornará tan visible como la luna o incluso más todavía. Y parte de la atmósfera de Venus se desprenderá en el espacio. Los mayas describieron estos eventos y consideraron a Venus como un segundo sol, pero con cola. Por estas razones, los atlantes, los mayas y los egipcios consideraron a Venus como la señal más importante del cielo. En resumen, es que tanto los mayas como los egipcios siguieron a Venus porque sabían que se volvería a encender en el cielo cuando se produjera la próxima precesión de equinoccio de la galaxia y sus consecuentes cambios. De ahí su interés por el código Venus-Orión. Hasta aquí el artículo que les he mencionado. Bien,
¿Cuándo se supone que ocurrirá este cambio de polos? Nadie sabe realmente cuándo ocurrirá, pero sabemos que han ocurrido reversiones o cambios magnéticos eh, completos cada unos 200.000 o 300.000 años en los últimos 20 millones de años. Pero esa regularidad no ha continuado, ya que la última reversión de los polos o cambio de los polos conocida ocurrió hace aproximadamente unos 700.000 años. Hubo un intento de cambio de polos hace unos 40.000 años, aunque no llegó a producirse. A lo largo de la historia, los polos se han invertido, han cambiado cientos de veces. Y según algunos, esto nos da como un pequeño respiro, ya que no hay evidencia de que la inversión o cambio de polos magnéticos haya provocado devastación masiva en el planeta. Es discutible si el cambio de polos ocurrirá lo suficientemente rápido como para causar efectos catastróficos. Algunos creen que tomará hasta 1000 años para que los polos se inviertan o cambien, por lo cual será prácticamente imperceptible. Si es cierto que un cambio de polos se da, los científicos creen que veremos más complejidad en los campos magnéticos de la Tierra, e incluso podríamos ver más de 2 polos simultáneamente. Pero los polos luego se realinearán y se colocarán en el lugar opuesto al que se encuentran actualmente, lo que solo generará confusión cuando intentemos distinguir lo que solía ser el norte y el sur en nuestras brújulas, que ya luego serán obsoletas. Una señal observada actualmente es que el campo magnético que rodea la Tierra se está debilitando a un ritmo rápido, más de lo que se suponía. En los últimos siglos el cambio del campo magnético se debilitó a una tasa de un 5% más o menos, pero en las últimas décadas se está debilitando el campo a un 10%. Esta es una de las pruebas más sólidas de que está a punto de ocurrir un cambio. ¿Y cuáles serían los efectos de un cambio magnético de polos? En el peor de los casos, el cambio de polos debilitaría la magnetosfera hasta un punto en que nos dejara vulnerables a la radiación cósmica. Estamos constantemente bombardeados por la radiación ultravioleta y electromagnética del Sol, pero la magnetosfera de la Tierra proporciona un escudo para desviar estos rayos. En el peor de los casos, en un cambio rápido de polos, es posible que el campo magnético esté en un estado de flujo momentáneamente sea incapaz de protegernos de grandes tormentas solares. Este escenario sí sería particularmente complicado porque dañaría las redes eléctricas, lo que causaría pérdidas masivas de energía, dejándonos probablemente a oscuras, sin electricidad. Sin embargo, ese miedo, ese tipo de fin del mundo parece ser un poco sensacionalista, ¿no? Porque resulta que no hay ninguna evidencia de que la magnetosfera se apague o desaparezca, como ocurre en la película de Star Wars, de la Estrella de la Muerte, ¿verdad? Es evidente que el campo magnético se está debilitando. Algunos creen que esto solo provocará cantidades ligeramente mayores de radiación en la atmósfera, que en su mayoría afectarán a satélites y objetos en altitudes muy elevadas. En todo caso, permitiría a las personas de latitudes más bajas presenciar las bellas auroras boreales, que actualmente solo se ven arriba en el norte o en el sur. Pensamos que era importante compartir esto porque hay demasiada información catastrófica en internet sobre este posible cambio de polos y muchas otras catástrofes diferentes que se empeñan en bombardear los medios masivos de información. Pues nada, sin más, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Bendiciones, mis hermanos.